emisión de Políticas Públicas 2030 en el aire de AM 1220 Ecomedios, desde el corazón de la ciudad de Buenos Aires, acá en plena capital. Bueno, un programa, como siempre, muy interesante para hablar de la prevención en salud, que es tan importante, pero que lo digan los que saben. Así que lo veo a Miguel, a Jorge y a Eduardo López, así que bueno, los dejo en compañía de ellos y buen programa. Miguel, ¿cómo te va? Hola Horacio, qué gusto escucharte y verte. Hace varios días que estamos siempre en contacto. Felicito la tarea tuya y de compañeros sobre la producción general. Como siempre señalo muy sintéticamente, antes, durante y después del programa, ya que se transmite por todas las redes su resultado por todo el país. Bueno, hola Jorge Neira y hola doctor Eduardo López. Ya sé, Miguel, ¿cómo Ambos estás? ¿Qué ambos tal, Miguel? admirados y respetados amigos. Yo estaba pensando que es una tarea haber puesto el título de este programa, a lo mejor un poco osado por mi parte. Ustedes me van a corregir si en algo hemos errado, pero la intención es, sin perjuicio de la especialidad del doctor Eduardo López, que Neira ya eh, van a trabajar. El tema es que relacionamos, los que no estamos en la profesión de ustedes, el tema de la prevención o promoción de patologías, como una vez escuchado, y prevención de la salud con el modelo prestacional. Eso es lo primero que quiero decir. Y a modo de una acotación para poner un poquito de humor, es que alguna vez nosotros dijimos que los problemas de la salud, inclusive muchos aspectos de la conflictividad y litigiosidad, comenzaron cuando los abogados empezaron a hablar de medicina y los médicos a hablar de derecho. Así que yo no voy a ser cómplice de esa situación, menos en este programa, ante dos figuras como ustedes, pero creo que es muy sano la información que llegue a, a, a la población en base a esto que te está planteando. Me animaría a preguntarle a Neira para darle un pie, aunque no lo necesita, eh, qué es un modelo sanitario y qué influencia tiene sobre, porque todos pelean los costos, el precio, y por lo menos de mi lado estoy convencido que la medicina más económica, más eficaz y más de calidad es cuando se trabaja sobre aspectos preventivos y promoción y educación. Jorge, no quiero abundar más. Bueno, gracias, Miguel. Gracias, Horacio. Bueno, como siempre, un placer tenerte acá, Eduardo. A mí me encanta conversar con vos. Eh, una de las cosas que uno siempre insiste con respecto a los niveles de atención es que existen los tres niveles: el primer nivel, el segundo y el tercero. El primer nivel, que no es solamente la atención. La atención fuera del hospital, digamos, la atención en los centros de salud, sino sobre todo la promoción y protección de la salud que se hace a partir de eso con la población. Es decir, el hospital sin paredes, digamos. Y a mí me parece que en este tema está claro que todo lo que tiene que ver con prevención primaria y secundaria, y en algunos casos terciaria, son costo eficientes porque lo que hacen es no solamente disminuir la morbilidad y la mortalidad de la población, sino además disminuir los costos de atención de la salud, mejor dicho, los costos de atención de la pérdida de la salud, porque no se ha hecho promoción y protección de la salud. Y a mí me parece que en ese sentido hay un trabajo muy grande para hacer que no se entiende demasiado, porque parece que el primer nivel de atención es el lugar donde uno se atiende primero y no el lugar que va a buscar las patologías a los distintos lugares, a la sociedad, digamos, a la comunidad. Y esto me parece que es una deuda que no sé todavía si, salvo en algunas provincias, yo tuve oportunidad de estar alguna vez en Jujuy. Jujuy tiene un tema de atención primaria de la salud que es excelente,
que viene de un viejo sanitarista local, digamos, y que me parece, la verdad, un modelo interesantísimo para trabajar, ¿no? Y yo creo que, yo que me dedico al trauma, se supone que por cada dólar que uno invierte en prevención primaria y secundaria se ahorran $6 en prevención terciaria. Y prevención terciaria es atender al paciente una vez que tiene el problema de salud. Y esto es importantísimo porque hay una relación muy grande. Y tomando el tema de las vacunas, se dice que uno de cada 30.000 chicos que se enferman, corregime vos este dato, Eduardo, después vamos a seguir con esto, uno de cada 30.000 chicos que se enferman no están vacunados versus uno de 400.000. Y esta relación 430 es una relación muy importante porque se ve claramente la costo-efectividad de un tema particular de la prevención que es la vacuna. Y aquí viene el enganche, digamos, para vos, Eduardo, que sos pediatra y además infectólogo. Y es, primero, hay un informe reciente de UNICEF sobre el tema de la lactancia materna y dice que menos del 50% de los pacientes, de los chicos, perdón, de los chicos son alimentados por la madre hasta los 6 meses, porque en general se empiezan con las fórmulas, digamos, la fórmula bastante precozmente, y estamos hablando de valores inferiores al 60% en un país que tiene 70% de pobres en el nivel de los chicos. Entonces, a mí me parece que estas cosas que tienen que ver con la alimentación, que es una parte, por supuesto, de la prevención, pero que no es un tema menor, eh, me parece que es una cosa muy importante porque esto es lo que hace que los chicos se enferman y se compliquen y se mueran, cuando se puede evitar con cosas muy básicas como es prolongar la lactancia. Uno dice, bueno, no, pero en general la madre tiene que salir a trabajar, por eso no tiene tiempo de hacer la lactancia. Bueno, habrá que ver cuáles son las políticas para promover la lactancia materna, que me parece que es algo fundamental de estos primeros 1.000 días de los pacientes, como me enseñaba a mí Miguel Larguía, con quien tuve el gusto de estar muchos años en la academia con él, y para mí era un placer escucharlo, que insistía tanto con los 1.000 días, porque los 1.000 días también tienen que ver con el futuro de ese pibe, digamos, más adelante, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con su capacidad potencial se juega en esos 1.000 días. Y me gustaría saber, ¿qué te parece a vos este tema? Me parece que es un tema interesante para pediatría y sobre todo para lo que hace la atención primaria y cómo te parece que debería encararse, Eduardo. Bueno, gracias, Jorge. Yo diría en primer lugar que uno tiene 3 tipos grandes de prevención en medicina, ¿no? La primera son las enfermedades inmunoprevenibles por medio de vacunas, que Argentina está con un déficit importante de Bueno, eso te iba a coberturas. decir, eso lo vamos a tocar después. Yo te diría, Sí, empecemos por sí. el otro. Ahora va. Segundo son las enfermedades las enfermedades prevenibles no por vacunas. Por ejemplo, tener una alimentación saludable, tardar lo más posible la diabetes, evitar la hipertensión, ¿no? Y lo tercero está vinculado a un ámbito que es fundamental en los chicos, que es cómo crecen y cómo se alimentan. En general, los pediatras intentamos que mínimamente la alimentación materna llegue a los 6 meses, diríamos. Esto es variable según las grandes ciudades o los pequeños pueblos. En general, en las ciudades importantes donde el binomio madre-hijo trabajan ambos, no es fácil mantener la alimentación materna mucho más allá de los 6 meses, a pesar que la mayoría de las empresas tienen que dar permiso para alimentación materna. Pero para eso es necesario que hayan guarderías o en la misma empresa o muy cercanas, digamos. Y el tercer punto es que en general la alimentación materna es más común en los pequeños pueblos y en las áreas donde la gente tiene más dificultades económicas, con el cual la alimentación materna tiene 3 grandes ventajas. Primero, va de naturaleza a su mesa. Segundo lugar, no hay que manipularla. En tercer lugar, que lleva elementos protectores contra las infecciones. Y cuarto, que tiene todos los elementos nutritivos naturales, diríamos, para que el chico crezca normalmente. Entonces, esto es un tema que no es menor, porque lo que ha hecho el mundo moderno es incorporar fórmulas que se llaman maternizadas, ¿no? Que son, que tratan de reemplazar la leche materna, pero en general nunca es total. Ahora,
creo que lo que uno tiene que hacer, y ahí quiero fijar mi posición, no se puede seguir relatando lo que nos pasa si no nos ocupamos a solucionar lo que nos pasa. Tal cual. Y eso es uno de los temas que uno está viendo permanentemente por organismos oficiales, por organismos internacionales como UNICEF y OMS, y en algún momento hay que darle una solución a estos problemas, ¿no? Pero es evidente que si vos cortás la alimentación materna, primero aumentan los costos, porque tiene que comprar elementos. Y con un país de 50-60% de pobres, creo que esto no es útil. En tercer lugar, teníamos los elementos nutritivos que te aporta la leche materna y elementos protectores no lo dan las leches maternizadas. Y en esto no hay que jugar una falsa antinomia leche maternas o fórmulas, sino que en general uno tiene que privilegiar la alimentación materna, por lo menos para mí, por lo menos hasta los 6 meses, y a la medida que la gente es más pobre, estirarlas. Y en segundo lugar, usar la fórmula como complemento, no como suplemento. Esto es, complementemos lo que algo falta, pero no suplementemos la alimentación materna. Sí, a mí me parece que es así, porque hay una cosa que por ahí la gente no entiende cuando se habla de costo-efectividad, es cuánto le cuesta al Estado pagar las enfermedades de los chicos que se enferman porque no tienen acceso a una alimentación adecuada o una vacunación adecuada, ¿no? Y por eso esta es la costo-eficiencia que nosotros tenemos que remarcar. Yo coincido con vos con este tema que más que hablar lo que hay que hacer es ocuparse, ¿no? Pero no veo que haya políticas, digamos, destinadas al tema, salvo la Sociedad Argentina de Pediatría, que es una entidad pionera que a mí me consta, digamos, porque veo la actividad que hacen todo el tiempo, digamos, de fomentarlo, y sobre todo con este concepto complementario, porque si bien es cierto que la leche maternizada es parecida a la leche materna, no tiene los anticuerpos ni tiene todas aquellas cosas que tiene la leche materna que le llegan al recién nacido, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los anticuerpos de las mujeres embarazadas vacunadas contra el virus esencial respiratorio, para tomar un ejemplo cualquiera. Y me parece que si uno hiciera costo-eficiencia, si calculara los costos que significa la atención de las enfermedades producidas por la mala atención, por la mala alimentación y por la vacunación, me parece que tendrían que darse cuenta que esta costo-efectividad redunda, digamos, en un beneficio no solamente para las personas, sino también para el país. Y acá viene el segundo punto. También hay un informe creo que no sé si de OPS o de UNICEF, sobre el tema de las tasas de vacunación en Argentina post pandemia de COVID. Y ahí me gustaría que vos te explayaras más en el tema, porque se supone que la tasa de vacunación está cercana entre el 66 y el 75%. Eso significa que uno de cada 4 chicos o uno de cada 3 chicos no está vacunado adecuadamente con todo el calendario de vacunación. Y ahí me gustaría que vos hicieras tus aportes, Eduardo. En realidad, Argentina venía bajando en el 2017-2018 las tasas de vacunación, pero venían bajando, como yo le llamo en cuentagota, aquella que no parece ser importante. Pero a medida de que vos dejás de vacunar, vamos a suponer, 15% de la población pediátrica hasta los 18 meses, a vos te queda alrededor casi de 100.000 chicos que no se han vacunado adecuadamente. Esto fue en el año 17-18. El COVID fue una catástrofe para la vacunación. Nosotros hicimos una encuesta en octubre del 2021 y fue muy interesante cuando le preguntamos a aquellas madres, eran familias de abajo de 10 años, que tenían chicos. Cuando le preguntamos a las madres por qué no lo fue a vacunar, 50%, un poquito menos, 48% teníamos miedo a contagiarnos COVID en los centros de salud. Que esto habla bien a las claras del impacto que tuvo. Sin embargo, el otro 50% fue, primero, porque los vacunatorios cuando fui a vacunarlos estaban cerrados, segundo, porque restringieron los horarios de atención, y tercero, no tienen horarios cuando yo vuelvo de trabajar, ni tampoco abren sábado y domingo. Quiere decir
que el tema de acceso a nosotros juega un rol importante y nadie lo remarca, ni la UNICEF tampoco lo remarcó, diríamos, la dificultad que tiene la gente, y sobre todo la gente pobre, acceder fácilmente a un calendario de vacunación que es excelente, diríamos. El otro dato, que después de la pandemia, diríamos, nunca recuperamos niveles de vacunación. El 2021 fue bajo, el 2022 fue bajo. Para que tengas una idea, en el 2022, Jorge, de acuerdo al número de individuos de nacimiento, cuando se llegó a los 18 meses de edad, se dejaron de aplicar alrededor de 1,5 millones de vacunas. Y algunas vacunas son vacunas ceros, porque si la vacuna, por ejemplo, de hepatitis A, es de una sola dosis, escapó la vacunación. Es muy difícil luego hacer catch-up. Y esto es un dato. Y el 2023, que todavía los datos no están publicados en forma completa, es evidente que estas cifras están alrededor del 70%, diríamos, de promedio. Si vos me decís qué significa 70%, nacen alrededor de 490.000, 95.000 chicos en el 2023, vos date cuenta, diríamos que ese 70% es casi 1.300.000 vacunas que se dejaron aplicar en los primeros 18 meses. No quiero discutir, porque vos no lo has traído, el tema de vacunación en adolescentes. Bueno, que Argentina... Claro, este es un tema que me parece interesante destacar, el tema de la vacunación del adolescente. Es un punto importante, dale, que me parece que es un punto muy importante. La vacunación en adolescente obviamente siempre es difícil, porque el adolescente es reacio a vacunarse, a recibir pinchazos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, nosotros tenemos vacunas en la adolescencia que previene cáncer, y es el único momento a los 11 años que la vacuna se puede dar gratis. Sin embargo, nuestro modelo de, ¿cómo es la vacuna del VPH, que evita el cáncer de cuello uterino, el cáncer de vulva, etcétera, etcétera? Sin embargo, nuestro modelo de vacunación sigue siendo pasiva. Si la gente quiere vacunarse, tiene que ir ellos a vacunarse. Los países que han sido exitosos tomando el modelo de HPV han ido a vacunar al lugar natural donde se acumulan los chicos de 11 años, que todo el mundo se da cuenta que son las escuelas. Australia, que tiene un modelo espectacular, los países nórdicos, que prácticamente los cánceres de cuello uterino lo han disminuido a la mínima expresión, son individuos que han ido a lo que se llama a buscar el paciente, que es lo que yo defino como actividad propositiva del Estado, por lo menos a la gente que no tiene recursos para pagar una vacuna que no es barata. Así que Argentina sigue cometiendo de hace muchos años, diríamos, yo digo los mismos errores porque suena siempre como que uno fuera ofensivo, pero sí diríamos que no hemos rescatado algo que lo hacíamos en nuestra juventud y con niñez, cuando nos vacunábamos en las escuelas. Bueno, eso te iba a decir, yo recuerdo, Eduardo, cuando estaba en el colegio primario, que una vez por año nos mandaban al centro, no, ni siquiera al centro, a una escuela a vacunarnos. Alguna escuela más cercana donde estaban las vacunaciones. Y te ponían en fila, te sacaban la parte de arriba, te ponían en fila, y ahí se daban las vacunas que tenían que darte. Exacto. Y yo creo que los adolescentes tienen vacunas que realmente son útiles. La más importante es esta, la otra es la triple bacteriana celular para prevenir refuerzo de tétano, refuerzo de difteria y también la vacuna para evitar la tos convulsa, y que los adolescentes, que son uno de los reservorios de la Bordetella pertussis, que es la bacteria que causa la enfermedad, no lo transmita a los chicos más pequeños, que es donde aparece la mayor mortalidad, ¿no? Y en eso yo creo sinceramente que tenemos que pensar distinto. Yo creo, por ejemplo, el ingreso a la escuela, que es donde hay que dar varias vacunas, ¿vos sabés que es donde está más alta la tasa de cobertura? ¿Pero por qué? Porque se obliga de alguna manera, señora, tiene que ir a vacunarse para que el chico ingrese a la escuela. Claro, no te den la matrícula si no te tenés el calendario. Exacto. Esto también es discutible porque vienen los
Otro grupo que dice no se le puede prohibir educación a un chico porque no se vacune. Yo creo, ni pelado como una bola de billar, ni tres pelucas. Ya Tenemos eso lo que decía mi buscar, abuela, ni calvo ni dos pelucas. exacto, tenemos que armonizar de alguna manera el tema de poder lograr esto. El costo de tener enfermedades prevenibles por vacuna, cuando un chico se interna, es abrumador, abrumador. Porque además no solo es la internación, Jorge, sino según la enfermedad, lo que tiene para el día de futuro. Por ejemplo, si el chico tiene una meningitis prevenible por vacuna, la vacuna de neumococo es un buen ejemplo, O la de eh, sarampión. o la de sarampión, pero cuando tiene meningitis, diríamos, no solo esos chicos requieren muchas veces terapia intensiva, 10, 14 días de internación, con una serie de costos de análisis y diagnóstico, sino que hay que seguirlos a distancia por los cuadros de retraso madurativo o Claro. neurológicos secuelares e incluso de trastornos en el aprendizaje en la escuela. Eso en la Argentina nunca se ha cuantificado adecuadamente, pero te digo que es espectacular cuando uno mira los datos de los países que sí lo han hecho, ¿no? Sí, sí, porque claro, exactamente. En trauma hay una cosa que es muy clara, digamos, el costo, digamos, los costos relacionados con este tipo de cosas y vinculados con la prevención son lo que se llaman los costos directos, que son los que se pagan por la atención, como vos Exacto. decís, pero además hay un costo que no se ve, que es el costo de falta de la productividad laboral, que en el adulto es algo muy importante. ¿Cuánto tiempo estás sin trabajar? A veces está sin trabajar desde el momento que se muere hasta la edad jubilatoria. Y a eso hay que agregarle el costo de la discapacidad. O sea que los dos costos de la pérdida de la productividad laboral, que es esto al futuro de lo que vos decís de los chicos que tienen estos problemas, más el costo de la discapacidad, son las tres cuartas partes del iceberg, que son las que no se ven y que son las que abultan tanto. Por eso cuando vos ves en números el valor de los costos, sobre todo los costos indirectos, que son estos dos últimos, te das cuenta que superan claramente los costos directos y que son importantes para el sistema de salud pública de un país, ¿no? Exacto, mira, nosotros tenemos la vacuna de gripe para adultos mayores de 65 años en forma gratuita y para todo individuo, la mujer embarazada y todo individuo que tiene 6 meses para adelante y que tiene algún factor de riesgo para vacunarse en forma gratuita. La vacunación de gripe en algunos grupos está debajo del 70%. Y en algunos no se puede cuantificar, Jorge. En los que tienen factores de riesgo no está cuantificado. Porque si uno asume que hay alrededor de 1,5 millones de diabéticos, que todos deberían recibir la vacuna, no lo reciben ni el 50-60%, más en los lugares pobres, porque el acceso es donde fracasa. Y la vacuna de gripe, vos tomaste bien trauma, la vacuna de gripe se puede medir no solo lo que evita, sino también el ausentismo laboral, el ausentismo escolar, diríamos, y la pérdida de trabajo de la madre que cuida al chico Claro, o que del eso no. adulto que trabaja, ¿no? Tal cual. Esto es una cosa que es muy importante que tampoco se tiene en cuenta, que es el costo que se le agrega a la familia por tener una persona enferma, que es esto que vos decís, que la madre no puede laburar o que el padre tampoco, y entonces esto genera una situación muy importante. Pero con respecto al tema de la gripe que estabas hablando, la cepa que está circulando ahora es la H3N2, ¿no, Eduardo? Sí, es la cepa predominante. Es muy interesante, es una pregunta interesante. Cuando vos mirás cuánto fue la circulación de gripe el año pasado, 2023, y cuánto es el 2024, es espectacular cómo aumentaron los casos de gripe. Diríamos, no solo en los adultos, sino también en la adolescencia y también en pacientes pediátricos. Para que la gente entienda esto, el año pasado se murió alrededor de 50 y pico, creo que son 54, pero no más de 60 individuos genuinamente por el virus de la gripe. Y este año van 149. O sea, se ha casi triplicado el número de casos que Triplicado hasta fallecieron ahora, por triplicado hasta gripe. ahora, Edu, triplicado hasta ahora. Hasta Sí, sí, ahora, se no, ve, no, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. Y en cambio los individuos, y la mayoría de los individuos que murieron este año no estaban adecuadamente vacunados. claro. ¿Está bien? En cambio, el vacunado tiene un porcentaje de 70% que evita la hospitalización. Y cuando vos evitas la hospitalización, evitas la enfermedad grave, ¿no?
Claro, por bueno, eso gripe. voy, ¿no? Eso voy, porque en realidad, bueno, cuando se habla de gripe, se habla de lo que se llama enfermedad tipo influenza, que incluye las neumonías bacterianas asociadas a la gripe, porque siempre empieza con una gripe y cuando se complica con enfermedades bacterianas, y esto especialmente en los que tienen antecedentes clínicos. Y esto es lo que a mí me parece que hay que empezar a enfatizar. Fíjate esto que vos decís, la mayoría de los pacientes que fallecieron por gripe no estaban vacunados. O sea No, que está claramente, eso es patología evitable, esto tiene que ver con prevención, totalmente. tiene que ver con la costo eficiencia, y la gente sigue siendo reacia a vacunarse con algo que es muy simple porque es una sola vacuna. No es esa que, está bien que te la tenés que dar todos los años porque todos los años la cepa cambia, pero se supone que es muy fácil, es una vacuna que es muy poco reactogénica. ¿Por qué crees que la gente no se vacuna? La gente adulta, digamos, porque en el adolescente va a decir, bueno, le gusta que lo pinchen, pero una persona de 65, de más de 65 años, ¿por qué no se va a vacunar sabiendo que el riesgo que tiene es alto de una patología que es absolutamente prevenible? Sí, yo creo que hay varias causas por esto, ¿no? Primero, porque hay una confusión, vos lo marcaste bien, entre tener estoy engripado a tener la enfermedad por el virus de la gripe. La Claro, enfermedad por el virus de la gripe es una enfermedad severa, importante, con fiebre alta, muchos dolores musculares, diríamos, y que en general te tira a la cama, que uno está realmente complicado. En cambio, cuando dice estoy engripado es porque estoy resfriado, alguna pequeña gripe, y el catarro es de vías aéreas superiores. En cambio, claro. la gripe afecta básicamente desde el tracto vías respiratorias superiores, desde la nariz hasta el pulmón. Este es el segundo punto. El segundo punto, yo sigo insistiendo que hay que generar accesos, que hay que mejorar los accesos. Tercer lugar, no hay propaganda sostenible en el tiempo de la importancia de la gripe. A veces yo veo propagandas, diríamos inclusive estatales, a las 12:30 de la noche, diríamos, o a las 11 de la noche, salvo que uno tenga, lo que se llama Insomnio. insomnio, es muy difícil verlo. Y otros años he visto propaganda para vacunarse la gripe en la época de primavera o el mes de octubre, con lo cual Claro, ya el virus de la gripe habitualmente no circula. no circula. Creo que la estrategia de vacunación, que es múltiple factorial, en la Argentina todavía no se ha desarrollado adecuadamente, y esto no es una crítica al gobierno actual porque lleva 6 meses o 7 meses, sino digo a un concepto de salud pública que todavía no le hemos podido comprar y desarrollar como se debería hacer. Sí, yo creo que En, esto que en, vos decís tiene que ver con el acceso. El acceso es ir a buscar, no esperar que venga. sí, ¿No? Y a mí totalmente. me parece que eso es lo que, cuando se habla de atención primaria de la salud, todo el mundo piensa en el centro de salud barrial, en el centro de salud de acción comunitaria. Eso está todo bien, pero eso es la puerta de entrada al sistema de salud. No es que a vos te van a buscar para evitar que vos tengas que ir al centro de salud, porque eso sería lo lógico. Lo lógico es todo lo que se hace de medicina preventiva y de promoción y protección de la salud para evitar justamente estas cosas. Bueno, no tenemos que ir a la tanda, Eduardo, seguimos charlando porque tenemos unas cuantas cosas más sobre el tema de vacunación que queremos charlar con vos. Así que Bueno, si te parece, cómo Miguel, lo no. vamos a hacer fuerte. Sí, esperamos un ratito. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos.
American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y continuamos después del corte comercial con un programa realmente que es un lujo, la verdad. Creo que en la televisión de aire están faltando programas de este tipo, pero bueno, hay mucho para hablar en eso, así que no los voy a hacer perder tiempo. Jorge, Miguel se estará conectando y yo lo veo Eduardo, así que continuemos. Bueno, muchas gracias, como siempre, Horacio. No, yo te decía que me parece que el tema de vacunación es un tema que da para mucho porque hay toda una serie, es justamente una propaganda, como vos decías, de la Sociedad Argentina de Vacunología, creo que se llama, insistiendo sobre todo en los adultos con la vacuna contra el herpes zóster y la vacuna contra el sincicial respiratorio para los adultos. No dice nada de los chicos, no sé por qué, supongo yo que será tema más de la SAP que de la Sociedad de Vacunología. Pero me parece que también, digamos, en las personas adultas hay, porque me parece que lo que es mucha confusión sobre qué te tenés que vacunar. Si te tenés que vacunar contra el dengue, contra el herpes, contra el virus incisional respiratorio, contra la gripe, contra el COVID. Me parece que hay toda una serie de confusiones y la gente, bueno, parece muchas opciones, pero concretamente si vaya al vacunatorio, y vos vas al vacunatorio y le preguntás a tu médico qué me tengo que dar. ¿Qué les recomendarías vos a los adultos, Eduardo? Bueno, en esta época del año, hay dos vacunas que deben darse, ¿no? La primera es de gripe, porque aún que pasó parte del invierno, todavía sigue circulando el virus de la gripe, y la ventaja que tiene la vacuna de gripe, Jorge, que al cabo de 10 días en el adulto ya tiene anticuerpos para dar protección. Entonces, si vamos a asumir que vamos a tener gripe todo agosto y las primeras semanas, 2 semanas mínimamente de septiembre, creo que todavía aquel que no se vacunó está con vacunas. COVID ha disminuido muy importante, ¿no? Sin embargo, no se ha ido. Con lo cual, yo diría que hoy por hoy todavía, conviene vacunarse. Ahora, si la única vacuna disponible es la vacuna bivalente, agregando la cepa Wuhan, yo le diría, espere, no se vacune, porque en realidad estas variantes, o sublinajes, mejor dicho, ya no circulan en la Argentina. Hay que esperar la nueva vacuna que el Estado compró para los chicos, que creo que compró 150.000. Pero Eduardo, acaba de salir la vacuna de Casalá, ¿no? Que es una vacuna que tiene justamente... Sí, pero es una vacuna que ya también salió vieja, porque es la vacuna con el B4, B5 y la cepa Wuhan. No es la actualizada. No es la JN. No es la JN1 o la B1, B5, que tiene protección cruzada para la JN1. ¿Está bien? Entonces, la vacuna para JN1 no creo que llegue a Argentina este año, pero si nos ponemos la otra, va a tener protección cruzada. ¿Está bien? Como vacuna ya monovalente, lo cual vamos lentamente a la tendencia de gripe. Claro, lentamente la cepa, lo mismo. Una vez por año, todavía no se sabe si es 8 meses o no. Y la vacuna del zóster es una vacuna atemporal. Atemporal. Quiere decir, no tiene estacionalidad ni urgencia. Uno puede planear perfectamente darla en un momento que ya no se necesita. No se necesita, las otras vacunas estacionales, como es básicamente gripe y en segundo lugar COVID. Ahí te quiero preguntar algo, porque está discutido, digamos, después de haber tenido un episodio de herpes zóster, ¿cuánto tiempo después te tenés que vacunar? Algunos dicen al año, otros dicen a los 6 meses, otros dicen enseguida, de una vez que se fueron los síntomas. ¿Cuál sería tu recomendación en ese caso? Sí, enseguida no, porque hay anticuerpos adecuados. Yo en general después del 6º mes, yo creo que habría que vacunarse, porque la inmunidad de zóster, cuando uno padece zóster, no es tan buena cuando uno da la vacuna, ¿no? Es una buena vacuna, y yo creo que
individuos mayores de 50 años deberían recibirlo. Pero yo insisto en esto. Pónganlo en un calendario donde hoy por hoy, en esta época del año, privilegien las vacunas invernales. Y luego esto, ¿no? La vacuna de dengue, que es la otra vacuna, Argentina va a iniciar una campaña focalizada de dengue, en el cual se va a trabajar primero las provincias del norte, Nueva Guinea, también Tucumán, que son las que en primer iniciaría, con vacuna de 14 a 39 años, pero se comienza por la edad de adolescencia, como primera etapa. Esto creo que es bueno, pero también debemos analizar qué pasa con las grandes ciudades. Porque si uno analiza las grandes ciudades o los conglomerados de grandes poblaciones, Ciudad de Buenos Aires tuvo más de 25.000 casos, el conurbano, toda la provincia de Buenos Aires tuvo más de 111.000 casos, pero concentrados todos en el cordón del suburbano. Córdoba tuvo 132.000 casos, aunque parezca mentira, ¿no? Y con muchos conglomerados barriales. Quiere decir que si uno va a armar la estrategia de dengue a través de la vacuna, vamos a tener que en algún momento pensar vacunar a poblaciones más amplias, no los conglomerados departamentales del NEA y del NOA. Ahora, Jorge, lo hemos dicho muchas veces, dengue no se va a controlar seriamente o a eliminar si no se actúa sobre el... No se elimina el vector. Exactamente. Y mira, yo estuve revisando esto. Sí. Disculpa, Miguel. No, sí, termina. No, estuve revisando este tema del vector porque me entusiasmó. Y hay modelos en Singapur, en Colombia y en algunas zonas de Brasil, como el estado de Niterói, que utilizaron el proyecto Volvacha y han disminuido el dengue arriba de un 70%. Sí, tal cual. Y es mucho más barato, y con esto que no se enojen los productores de la vacuna, que vacunar a grandes masas de población, ¿no? Obviamente. Tal cual. Sí, bueno, esa es otra cosa de la costo-efectividad. La costo-efectividad de un procedimiento, una estrategia costo-efectiva. Y llama la atención que no haya planificadores que digan, bueno, esto es más costo-efectivo simplemente porque es más barato, digamos, la Volvaquia que vacunar a todo el mundo y es más efectiva en el sentido de la rápida disminución de los casos. Más que la vacuna necesita 2 dosis, que tenés que tener 3 meses entre una dosis y la otra. Miguel, quería preguntar algo. No, Jorge, porque yo estoy recibiendo mensajes y me cuesta un poquito atento la complejidad del tema y la importancia del tema. Y usted dígame si ya están alguna respondida. Yo, por ejemplo, la vacuna del COVID ya lo tuve claro en el sentido de lo que recomendó el doctor López. Me quedarían 2 y si están respondidas me lo dicen. Te recibo mensaje, me dice, la vacuna del dengue controlará la enfermedad, o sea, con dosis completa se puede tener la enfermedad, o sea, con las 2 dosis que alguna vez explicó el doctor López, y a los 30 días la cobertura, a 30 días de la segunda, si se puede repetir, o tener la enfermedad. Y la segunda pregunta, cambiando de tema, pero el doctor López ya la va a dividir perfectamente y no molesto más yo con estas preguntas. ¿Cada cuántos años debe reforzarse la vacuna triple bacteriana? También en adultos. Bueno, empecemos por el tema del dengue, que me parece que es la continuación de lo que estamos hablando, y creo que en ese sentido, Eduardo me parece que fue muy claro, pero bueno, sería bueno repetirlo, Eduardo, para que la gente quede claro lo que es el tratamiento del vector, lo que significa la vacuna, lo que significa en tiempo y en costo, digamos, cada una de las estrategias. Me parece que estaría bueno que hicieras una síntesis de lo que comentaste. No, la vacuna es una herramienta formidable para poder proteger a la comunidad. Generalmente son 2 dosis con 3 meses de intervalo, y luego los estudios es que luego de la segunda dosis, a los 14 días, tenemos títulos protectores. ¿Cuánto proviene la vacuna con 2 dosis? Proviene globalmente, sobre todo para el serotipo 1 y 2, que son los más frecuentes en Argentina,
Para cualquier tipo de enfermedad, un poco más del 60%. Pero para la hospitalización está por encima del 80%. Con lo cual, Correcto. es una vacuna con criterio individual y para trabajar sobre departamentos o áreas es útil. Con respecto a, ¿cuál es la segunda parte de la vacuna? La triple El tema, bacteriana. La el tema triple del bacteriana, vector, el vector perfecto. y la prevención, digamos, de la vacuna en cuanto a efectividad para hacer desaparecer la enfermedad. La vacuna no va a desaparecer la enfermedad, la va a controlar, diríamos. Lo que hace desaparecer la enfermedad es lo que ya hace muchos años hizo Carrillo con el paludismo, que es erradicar el vector. Para erradicar el vector, uno no puede fumigar permanentemente y los dos proyectos que hay, el cual que más se ha desarrollado, es una bacteria que está presente en los insectos, no los mamíferos, no los humanos, que se llama Wolbachia, y esta bacteria, uno lo que hace es hacer crecer, diríamos, a los mosquitos con esta bacteria, y esta bacteria, para que hacerla fácil, infertiliza a los machos. Entonces uno libera a los machos copulan, pero el huevo no sale con la cría, no es un huevo embrionado, es un huevo anembrionado, y al no tener el embrión no va el virus del dengue. Con lo cual, ustedes pueden, digamos, no rompen mucho el nicho ecológico, decir que los machos pueden copular, pero no puede procrear la hembra huevos, sigue produciendo huevos, pues son huevos que no tienen embrión. Y al no tener embrión, no tiene el virus del dengue. Por eso el éxito es muy rápido, es muy rápido. Ellos le llaman, Jorge, la fábrica de Volvacha, ese es el nombre que se le ha puesto y es interesante, ¿no? La, Así que, sí. no, y la última pregunta para mí, de las recibidas, ¿cada cuántos años debe reforzarse la triple Sí, bacteriana, Sí, sí, inclusive en la... eso lo vamos a tener en cuenta para después la de la triple bacteriana. Pero me parece que, digamos, aquí Ah, perdón, perdón. es importante, digamos, esto que decía del tema del vector. Yo estuve en Costa Rica hace un par de semanas y ahí la cepa dominante era 3, la 3 y la 4. Entonces voy a decir, bueno, si yo estoy vacunado por la 1 y la 2, la 3 y la 4, ¿qué pasa con la 3 y la 4 cuando vos te vacunás para la 1 y la 2? Miguel, ¿Jorge Niera es el enemigo o el amigo? ¿Cómo? la, la, la vacuna para el serotipo 3 y 4 no es tan eficiente que contra el 1 y el 2. Esto es la realidad. Digamos, para uno de ellos falta muestra, porque cuando se hizo el estudio no había mucha circulación, diríamos, y en general este orden, para cualquier enfermedad, el orden del 30%. Quiere decir que aquellos países que predomina francamente el 3, no el 4 es medio raro, o el 4, la vacuna tiene una utilidad mucho menor. En Latinoamérica, especialmente en el Cono Sur, mira, el continente que tuvo mayor cantidad de casos de dengue este año 23-24 fue América Latina. Fue América Latina. Y de esto somos la medalla de plata. Primero Brasil y segundo Argentina. Que tuvo alrededor de 700.000 casos notificados. Claro. Entonces, por suerte tenemos el 2 como primero, 50 y pico por ciento, y el 1 con 40 y pico por ciento. En cambio, el 3 solamente una zona de Entre Ríos, que representó el 0,1%. Pero tuvimos 3 este año. Entonces, en aquellos países, obviamente que la vacuna tiene una menor utilidad. Así que volvemos de nuevo, diríamos, aparte de la protección individual, la protección de la fumigación, diríamos, creo que algo tenemos que hacer para el mosquito Aedes aegypti. El mosquito Aedes aegypti no solo transmite el dengue, ¿no? Transmite la fiebre amarilla, transmite el Zika y transmite el chikungunya. Que sí que yo bajo la población, si yo bajo la población de mosquitos Aedes, no vamos a prevenir esas 4 enfermedades o lo vamos a disminuir críticamente, como mínimo, ¿no? Sí, esto que Así vos que, decías es interesante porque justamente en el diario, decía, en el diario de Costa Rica, decía que este año hubo 27.000 casos. Y vos decís, bueno, está bien, la población de Costa Rica es más pequeña que la nuestra, pero supongamos que sea
que sea un 10%, aún multiplicándolo por 10, multiplicándolo por 10 es la tercera parte de los casos que tuvimos nosotros. Sí, 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 exacto. o sea que algo, y es un país más templado que el nuestro. Es un país teóricamente no con temporada de invierno, que es lo que vos Claro, un poco, es un exactamente. clima Entonces dice, que ¿por qué tiene, pasa esto? ¿Por qué te parece que pasa esto? Digo, ¿por qué hay algunos lugares que tienen una temperatura superior a la nuestra, o más parecida al norte de nuestro país, que fue el epicentro, digamos, del dengue, donde el dengue es endémico, y en países como Costa Rica, donde hay menos casos con el mismo clima, ¿no? sí, hay que mirar la tasa de ataque, ¿no? Para poder manejarse las proporciones, ¿no? O sea, cantidad de casos por cada 100.000 habitantes. Sí, Pero pero ahora sí, nosotros en áreas de grandes ciudades tuvimos más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, ¿eh? claro. No nos engañemos. Estos son los datos oficiales. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, es posible que la densidad del mosquito Aedes en Costa Rica sea menor que en Buenos Aires, o que en todo el país. Y en segundo lugar, que el dengue lo fuimos mirando desde la tribuna, Jorge, si me permitió una palabra Sí, 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 futbolera. tal cual. Tuvimos casos en el 2016, tuvimos casos en el 2020, ¿m? Tuvimos casos en el 2023. En ese periodo no implementamos nada, prácticamente no hubo trabajo de descacharreo, porque para descacharrar hay que ir Sí, sí, al lugar, no se puede dar una conferencia magistral como descacharrar, diríamos. Máxime gente, diríamos que conviven muchas veces con lugares donde hay reservorio de mosquitos, porque le parece que es casi natural. Y diríamos, y eso tampoco se ha hecho. Y cuarto, bueno, pero eso tiene eh, que ver, Eduardo, con las estrategias activas y pasivas que vos decías. claro, Si sí, vos sí, pretendés que la gente descacharree, es ponerle responsabilidad a la gente, cuando en realidad no, debería ser una responsabilidad del sistema de salud, ir a buscar todo el tema, claro. porque el descacharreo, digamos, de la macetita es menos importante que las gomas que están tiradas, que juntan agua de cementerios de autos y de una cantidad de cosas ¿no? Que son fuentes favorables para el desarrollo de la larva, no solamente la macetita. Sí. Si has tocado un tema para charlar un día, que es cómo comunicamos y a quién hacemos responsables. Claro, Nosotros en vacuna decimos, señora, se tiene que vacunar, concurra al vacunatorio. O sea, está perfecto. Yo le hago la información, pero perdón, ¿por qué no me facilita la información? claro. Si vos me decís que el descacharreo va a ser el punto crítico de la prevención, primero creo que esto es muy difícil porque el virus se ha urbanizado, el dengue se ha urbanizado. Yo lo vengo diciendo hace 2 años con poco éxito, pero más allá de esto, vos tenés que, como Estado, hacer algo, tenés que ser proactivo en esto. Claro. Yo, por ejemplo, acá se discutió, inclusive con autoridades, si la fumigación sirve o no sirve. La fumigación es complementaria, pero donde vos tenés alta densidad de mosquitos hembras o de mosquitos Aedes aegypti, vos tenés que fumigar porque por lo menos por 10 días vos matás al Al mosquito que pica, adulto. al Al que pica. mosquito adulto. Por ejemplo, finalmente, después de mucha discusión, se vacunó, se empezó a fumigar en algunos lugares. Ahora, si nosotros esto primero decimos que no sirve la fumigación y después fumigamos poco, va en contra de un poco del concepto, diríamos, del manejo integral para prevenirlo. Singapur le obliga al individuo que tiene jardín o tiene fondo a fumigar cada 10 días. Si no fumiga, tiene una multa. Esto vale para las casas como los departamentos que tienen agua, ¿viste? Fuentes o tienen plantas y demás. Entonces yo la vez pasada escuchaba, ¿no? No, el mosquito está en las casas y peridomiciliario y no está en las plazas. Y a mí me cuesta mucho trabajo entender, Jorge, esto. Si un Claro, mosquito no pica en la casa, no va a cruzar la calle para ir tratar de picar a los que corren, digo, claro. es no tener, diríamos, no creer que el mosquito no es tan tonto, no sé si está claro. Así que en ese aspecto,
A mí me parece que tenemos que ser más proactivos y estar desde ahora enseñando a la gente, trabajando en terreno, cómo evitarlo. Yo ojalá me equivoque, pero yo creo que el año que viene vamos a seguir teniendo casos de dengue. Y te quiero aclarar, Jorge, que en el mes de julio hubo casos de dengue y en el mes de junio hubo casos de dengue. Que sí que en alguna zona se acabaron los brotes epidémicos. Estamos Claro. en la endemia. Y cuando Sí, vos sí, tenés sí. endemia, garantiza casos todos los años. Bueno, eso coincide, digamos, con lo que los climatólogos dicen, que la temperatura promedio, digamos, no solamente aumentó la temperatura promedio, sino mayor cantidad de días con más calor, digamos, ¿no? Sí, Y eso señor, también es exacto. favorecedora. Ahí me pregunta Absolutamente. Eduardo Borrone si, digo, perdón, Roberto Borrone, ¿quién asesora al ministro de Salud en infectología? Digo, si vos sabías quién asesoraba. Porque esto que habíamos hablado el otro día, de esta reunión que se había hecho para empezar a trabajar con el dengue ahora, uno todavía no ve acciones, ¿no? No sé si hay alguna, si vos viste alguna, pero yo todavía no he visto ninguna acción destinada, digamos, al dengue, que si bien no se fue del todo, bueno, no está en la etapa de mayor actividad. Bueno, gracias al doctor Brone, realmente me gustan mucho sus escritos. Hay un tema que es muy interesante. Vos para evitar que aparezcan las larvas, las pupas, las ninfas y las pupas y el individuo adulto del mosquito, vos tenés que inexorablemente matar el huevo. Esto es clave. Claro, El huevo, diríamos, o la larva, el huevo se adapta mucho a temperatura baja y a temperaturas altas. En claro. cambio, las larvas requieren temperaturas moderadas para arriba, con lo cual vos tenés que trabajar básicamente para tener larvicidas o tener algún mecanismo de detectar los huevos, que son el descacharreo, para que entendamos, para que esos huevos no se produzcan. Esto hoy por hoy, digo, no lo hay y tampoco lo hubo el año pasado. Diríamos, ni tampoco en el 2020, ¿no? Digamos, la realidad, el 2020 quedó opacada, Jorge, porque COVID tapó todo. No sé si Claro. está claro. Entonces, pero nadie dijo que tuvimos un montón de casos en el 2020. Bueno, se Y hablaba uno del dice, covidengue, ¿te acordás que se hablaba del covidengue? El COVID, cierto, es una buena recordatorio, me lo había olvidado, exacto. Entonces, me parece que en esto, diríamos, uno tiene que tratar de juntar voluntades de gente que más o menos estemos en el tema, diríamos, ¿no? Porque esto viene, digamos, si vos tuviste dengue en el 2024, es porque en el 2023 hiciste poco. No sé si está Claro, claro. tal cual, ¿Me absolutamente, explico? Y lo peor absolutamente. que no puede pasar, claro, entonces eso es el tema que uno tiene que tener. Así que me parece que el tema dengue no es un tema menor, diríamos, creo que es bueno que se vacunen los departamentos y las zonas donde hay mayor incidencia endemia, como es Charata, como es la ciudad de Chaco, Barranquera, que son zonas, Misiones, que tiene muchas zonas. Ahora, con todo el respeto, analicemos qué vamos a hacer con los grandes conglomerados urbanos, diríamos, ¿no? Que esto no es un tema menor. ¿Y vos sabés si hay alguien que está trabajando con el tema de la Wolbachia en alguna jurisdicción? No, no, digamos, yo no tengo conocimiento, pero puedo ignorar, puedo no saberlo. Pero esto es una cosa que no es cara. Seguro que los entomólogos saben 50 veces más que yo. Diríamos, yo lo estudié porque me interesaba los modelos que iba leyendo, ¿no? Pero nadie, y cuando uno dice Colombia, que tenía dengue, hoy tiene mucho menos dengue. Estado de Brasil, que tenía dengue, no lo tiene. Singapur, que tenía dengue, hoy tiene prácticamente no dengue. Mi pregunta, aparte de relatar la cantidad de casos de dengue, diríamos, ¿por qué no implementamos algún mecanismo de ver si esto es útil? Generalmente lo que se arrancó en esos países fue lugares donde el dengue era devastador. Entonces, por ejemplo, en Arupa, en el Valle de Arupa en Colombia, Niterói, por ejemplo, Singapur lo hizo en los 5 barrios más que tenían mayor cantidad de dengue. El modelo de Singapur es espectacular. Se estimó que cayó un 75% el riesgo de dengue y cayó más del 90% de la población de Aedes, ¿no? Sí, sí, Así sí. que me da la sensación que por ahí tenemos que pensar distinto, ¿no? Para dengue.
y no la clásica. Señora, use ropas holgadas, use tal o cual cosa. Y vos sabés, para terminar, que muchas veces la gente pobre no puede comprar los aerosoles No, tal digamos, cual, repelentes, ni tampoco puede tener mucha cantidad digamos, de insecticidas como los espirales y demás, ¿no? Entonces tal me cual. parece que tenemos que generar algo distinto en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Acá insiste Eduardo, si sabés cuáles son los asesores del gobierno en infectología, supongo que no. No, hasta donde yo sé, hay un Comité Nacional de Inmunizaciones, pero Sí, no sé claro. si específicamente un manejo integral de determinadas enfermedades, diríamos, ¿no? Además, cada país tiene que hacer sus propios desarrollos de prevención y no siempre fórmulas que vienen de afuera, que a veces no son adaptables a nuestro país, definitivamente. Entonces, y creo que en esto el famoso concepto comunicación y informar a la sociedad y enseñarla a la sociedad tiene que ser también un poco unido a nuestras propias experiencias en esto, ¿no? Absolutamente. Bueno, en el último minuto que te queda, tenés que contestar el tema de la triple bacteriana y el refuerzo. Perfecto. La triple bacteriana, que se llama triple A celular, porque después de los 5 años hay que dar siempre el componente de pertussis distinto, en adolescentes y adultos se debe dar cada 10 años. Esto es lo ideal. Y en general hasta 10 años, hasta los 40 años, porque es la etapa donde uno puede tener 45, si querés, algún grado de procreación, porque los adolescentes y adultos son los que contagian al niño recién nacido y ahí está la mayor mortalidad. Hay 2 estudios espectaculares que muestran de quién se contagia el chico debajo de 2 a 3 meses. ¿De quién se contagia? De los padres. Claro. En cambio, cuando pasan los 3 meses, 6 meses u 8 meses, se contagian de los hermanos. Y que van a la escuela, son infecciones ping-pong en las escuelas. ¿Me explico? Claro, Así que esto es bien claro, que como la mortalidad y la internación está dado debajo de 3 meses, tenemos que vacunar a los adultos jóvenes cada 10 Bueno, años. por mi parte, Eduardo, muchísimas gracias. La verdad que fuiste muy claro como siempre, así que le paso a Miguel para que haga el cierre del programa. No, en mi caso, por supuesto, más que satisfecho. Gracias a vos, Jorge, y también a Eduardo. Está visto que justificaba que exigiera su agenda para estar con nosotros, y te pido que tengas en cuenta nuestro agradecimiento muy grande, No, gracias a Eduardo. ustedes. No, gracias a ustedes por Y, invitarme. Para mí es un gusto. Diríamos, dialogar con Jorge Neira siempre es muy interesante. Siempre es Bueno, a mí muy me pasa lo mismo interesante. como vos, así que buen Bueno, fin de semana para todos y muchas gracias. gracias, realmente. Buen fin de y, semana. Exacto. y eso es un amigo, ¿eh? Bien. Hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,